Y fue un encuentro histórico que cambió. O sea, Gorbachov le ha invitado a Moscú. Le ha invitado también, me parece que el siguiente, que me acuerdo quién era, si Putin o Brezhnev. No, no me acuerdo. Le siguieron invitando. Pero el Papa no irá a Moscú mientras no sea el patriarcado ortodoxo de Rusia el que le invite. Quiere ir invitado por la Iglesia de Rusia. Yeltsin puede ser el sucesor. Yeltsin, exacto, Yeltsin, sí, que se bebía siempre todo lo que pillaba. Y bueno, hoy, así como Alexis II, el patriarca, cuando estaba Juan Pablo II, no le quiso nunca invitar, y por eso no fue el Papa, yo creo que el nuevo patriarca no sería tan difícil que el Kremlin se abra y que se abra también el patriarcado en Moscú. Has dicho una frase: nos restregábamos los ojos porque no nos creíamos esa bandera roja con la hoz y el martillo. ¿Cuántas veces, Paloma, te has restregado los ojos? O la vez con la que te has restregado los ojos con más intensidad, por lo que has visto, has dicho, esto es imposible. Quizá Cuba. ¿Por qué? Cuba quizá porque lo tengo más cercano, lo tenemos como lengua, lo tenemos como cosa más nuestra, ¿no? Y un Fidel Castro que entra en el Vaticano y que hace una reverencia y dice: Fidel nunca se ha arrodillado y nunca se ha inclinado ante nadie más que ante el Papa, y le invita a Cuba, que nosotros pasábamos siempre camino de otro país sobre Cuba y oíamos y le decíamos: santidad, ¿a Cuba cuándo? Cuba, decía siempre, tan lejana y tan cerca del corazón del Papa, pero no se sabe cuándo. Y llega ese momento, y llega el Papa y dice aquella frase, ya solamente al llegar al aeropuerto: que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y Fidel Castro se queda impactado del Papa, de tal manera, porque dijo el Papa: yo voy a Cuba para decir lo que tengo que decir, donde tengo que decirlo y como yo quiera decirlo, y si no, no voy. Y le autorizan, porque él no se sabe lo que va a decir, pero Fidel Castro, con tal de que fuera el Papa, permitió todo. Y es más, a pesar de que estaba previsto que no se pudiera transmitir ninguna ceremonia más que la misa, o sea, la llegada, el encuentro con el presidente Fidel en la casa del gobierno y luego la despedida, dijo el Papa que no iba si no se transmitían todas las ceremonias, absolutamente todas, y se transmitieron. Y todo Cuba, que al principio sabían que estaba el Papa, pero muchos no sabían ni quién era el Papa, solamente que el presidente había dicho: es un enviado nuestro que hemos invitado y hay que recibirlo con banderitas. Pero muchos no sabían nada. Y empiezan a oírle las homilías, y empiezan a ver las ceremonias, y empiezan a conocerle. Y aquel pueblo se levanta como una... Y llega el momento de... Bueno, me acuerdo que llega al Palacio Presidencial y ya Fidel está tan encantado con el Papa que, regalándole las obras completas del padre Varela, que es un mito para Cuba, le dice: santidad, por este libro me he roto la cabeza. Y el Papa, que no entiende mucho el castellano, también dice: ¿y se ha hecho usted daño, presidente? Bueno, son esas cosas que tenía Juan Pablo II. Por ejemplo, cuando estábamos en Czestochowa con los españoles, empiezan todos los chicos españoles, que había muchísimos: torero, torero. Y el Papa, claro, no se puede explicar que le llamen torero. Y entonces dice: uy, cuánto chico de Toledo hay, qué bonito Toledo, ¿no? O sea, tenía esas cosas, ¿no? Y Fidel Castro se quedó impactado. Y llega el momento de la última misa, en la que me llamó Gabriel García Márquez, porque me fui a cenar con él, y dice: ¿pero qué tiene este Papa? Que está el presidente Fidel, absolutamente no habla más que del Papa. Y me ha invitado a la misa mañana. Digo: no dejes de ir, va a ser algo único. Y fue Gabriel García Márquez, allí estaba con el presidente Fidel, y empieza esa misa, y empieza la gente a decir: libertad, libertad. Y dice el Papa: sí, libertad, pero la libertad que da Cristo. Y les empieza a hablar de las raíces cristianas de Cuba y de la Virgen Caridad del Cobre, y las lleváis en el alma, las lleváis en vuestras raíces. Y de repente, como algo verdaderamente increíble, con aquel calor que hacía, empieza un viento, y dice el Papa: es el viento del Espíritu que sopla sobre Cuba. Y cayeron
después del credo que no se lo sabía nadie, y fue dialogado. ¿Creéis en Jesucristo? Sí, creemos. ¿Creéis? Sí, creemos. Cuando termina el credo, empieza a llover, pero unas gotas nada más, como un bautismo de la isla. Fue algo tan impresionante que luego cuando yo llamé a Gabriel García Márquez, digo, ¿te ha gustado estar, verdad? Dice, no lo olvidaré nunca. Dice, qué manejo de los símbolos, qué cosa tan extraordinaria lo que hemos vivido. Y cuando ya nos marchábamos, ese discurso eterno de Fidel, que era interminable, le dijo solo, Santidad, gracias por lo que nos ha dicho, que compartimos, y gracias también por lo que podemos no compartir. Cuba nunca olvidará su visita. Gracias, Santidad. Y el Papa le dijo que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y volvemos a Cuba en marzo de este año con Benedicto XVI. 10 años después de esa visita, repito, estuve en Cuba y una de las cosas que me dijeron, el Papa habló de amor, de paz, de hermano, de perdón, de reconciliación, un lenguaje que en la isla no se había oído hablar en 40 años. O sea, el Papa no dijo nada distinto de lo que dice, de lo que dijo nunca, pero en un país en el que durante 40 años no se había oído hablar de eso. Como decía, no sabían muchos quién era el Papa. Aprovecho, Paloma, para trasladarte una pregunta que la señora Laura Colomer ha trasladado ante este encuentro. ¿Cuál es tu percepción de la situación real de la religión en Cuba durante el viaje a este país acompañando al Papa? ¿Cuál es la situación religiosa de Cuba? Pues era muy difícil porque realmente el que iba a la iglesia se jugaba pues el puesto, incluso subsidios, o sea, estaba mal mirado. La catedral estaba cerrada, la iglesia era una iglesia perseguida, si no perseguida mártir, sí perseguida, sí no dejada que pudiera tener libertad. O sea, era una Cuba que tenía miedo, que no sabía rezar, más que muy pocos, y que de repente se encuentran con que el Papa les hace sentirse orgullosos de ser cristianos. Eso fue lo que... O sea, ellos reconocen, en ese momento descubren su identidad cristiana, sus raíces, y quieren a la Virgen Caridad del Cobre, y quieren al Papa, y queremos libertad de querer a Cristo, que es lo que les dijo el Papa. Sí, la libertad, pero la libertad que da Cristo. No habló de política, para nada, en ningún momento. Habló de derechos humanos, habló de libertad religiosa, habló de hermanos, de paz. Un mensaje y un lenguaje distinto. Muy importantes. Paloma, ¿sueñas habitualmente? No, pues no, porque no tengo tiempo. No, de verdad, cuando llego a la cama estoy tan rota. Ahora, con Juan Pablo II no sueño, pero sí hablo con él mucho. Todo lo que necesito se lo pido. Pero yo le llamo santidad, como Gorbachev. Digo, santidad, ¿qué está pasando aquí? Que a ver qué pasa, ¿eh? ¿Qué pasa con lo mío, no? ¿Qué hay de lo mío? Pero yo he leído por ahí que siendo niña y sin saber lo que iba a ser tu vida, porque nadie sabemos, ¿no? Tú dijiste, he soñado hoy que he estado en Roma y que